Vamos a continuar con el estudio de la carta de Gálatas y con la serie que hemos titulado Libertad en Cristo. Es mi deseo, es mi oración y es mi anhelo y ruego siempre a Dios que esta verdad de la palabra realmente traiga libertad a nuestras almas. Porque indudablemente esta es una carta de libertad. Hace 8 días empezamos a ver el famoso pasaje de esta carta sobre el fruto del Espíritu. Hoy vamos a continuar. Hace 8 días hablábamos acerca del amor. Hoy hablaremos acerca del gozo o la alegría. Así que leamos nuevamente el pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, nueva traducción viviente, y después analicemos el fruto del gozo o de la alegría. Dice la palabra de Dios: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esta es la palabra de Dios y este es el mensaje, o esta es la parte que vamos a estar estudiando, y como les decía, vamos a centrarnos hoy muy particularmente en la alegría o el gozo. Aquí esta traducción lo traduce como alegría, otras traducciones lo traducen como gozo. Por ejemplo, si tienes la Reina Valera, dice gozo. Esta traducción dice alegría. Por esta razón le he puesto esta enseñanza: la alegría de la libertad. La alegría de la libertad. Ahora, vamos a hablar de alegría y yo quisiera introducir esta enseñanza diciendo dos cosas. Primero contando una anécdota y después hablando algo muy personal, aunque saben que no me gusta hablar de cosas personales, pero es solo por ilustrar. Primero es una anécdota y aclaro que es una anécdota, no es real. No sé si a alguien le haya pasado en este mundo, pero no es real, es una anécdota. Es decir, es una historia inventada para que entendamos un poco esto. Y es que hay una anécdota que supuestamente una señora se esforzó mucho, quería darle lo mejor a su hijo, tenía un único hijo, ella era solita y se esforzó mucho por darle lo mejor a su hijo, por darle estudio, por prepararlo. Y entonces un día, según la anécdota, eso hace unos cuantos años atrás, ese hijo pudo salir adelante, pero tenía el famoso sueño americano, irse a Estados Unidos. Y realmente se fue. Y como saben, la mayoría de personas, no todos, pero la mayoría que quieren ir a Estados Unidos es a conseguir dinero, a conseguir dólares. Entonces resulta que, claro, el hijo se fue y cada mes sin faltar le enviaba una carta a su madre diciéndole cuánto la amaba, cuánto la quería, y también le enviaba un paquete de dólares. Pero resulta que la gente veía como esa anciana, entre más días, sufría más, vivía en escasez. ¿Qué hacía la gente? Criticaba a ese hijo. Vio, esa mamá le dio todo a ese hijo, se esforzó, se desgastó, se fue y la abandonó. Y resulta que cuentan que un día vino alguien a visitarla, pues obviamente muy angustiado porque ese hijo malvado había abandonado a su madre. Y le preguntó, como sabe, así como muy disimuladitamente: ¿y su hijo? ¿Cómo ha estado? Él le dice: no, pues muy bien, aunque muy triste, pues él cada mes me manda una carta pero muy triste porque pues ya pueden ver, me ha desamparado. Ay, él solo le manda esa carta. No, qué hijo tan malo. Sí, me manda esa carta y unos papelitos verdes, yo por ahí los guardo, yo no sé para qué será eso. El hijo no había nunca desamparado a la madre, solo que ella no sabía de qué se trataban esos papelitos verdes. Quizá ella estaba más acostumbrada a los moraditos nuestros. Obviamente es una anécdota. ¿Pero por qué cuento esta anécdota? Porque quizá a ti como a mí nos haya pasado que nos preguntemos si este pasaje de la Biblia es real. Porque es que la Biblia dice que la vida cristiana es gozo. De hecho, como acabamos de leer, el Espíritu Santo es amor, pero también es que gozo. Y entonces nos preguntamos, ¿será que sí tenemos a Dios? Porque es que muchas veces, aún como cristianos, no vivimos muy llenos de gozo. A veces vivimos es más tristes, más angustiados. A veces hasta decimos, es que yo como cristiano, prácticamente he sentido, es que como que sufro, como que ya no vivo en gozo y alegría, sino en tristeza y en angustia. ¿Será que Dios me ha abandonado? Yo pienso que nos puede estar pasando lo de la ancianita, y lo digo porque a mí mismo me ha pasado, pero esta verdad de la palabra de Dios espero que nos lleve a entender que el verdadero gozo de Dios sí lo tenemos y sí lo podemos experimentar, sino que será que de pronto nos pasa como la viejita con los billetes verdes que no sabía que eran billetes, sino que pensaban que eran papelitos que el hijo le enviaba quién sabe para qué. Mis hermanos, cuando uno entiende lo que la Biblia enseña, lo que es el verdadero gozo, se da cuenta que si uno no disfruta este gozo, si uno no lo vive, es porque no lo ha entendido.
o porque no lo tiene, y si no lo tengo es porque no he conocido la verdad de Cristo. Pero estoy seguro que, si no todos, y espero que todos, o al menos la mayoría de los que están aquí conmigo, y espero que todos, sí tengamos esta verdad maravillosa. Por eso, mis hermanos, quiero que veamos la alegría de la libertad, porque el verdadero cristiano sí tiene alegría y sí debe vivir en alegría, pero muchas veces es porque ignoramos la verdad de esta alegría. Por eso, antes de ir directamente al pasaje y ver dos puntos principales, quiero terminar esta introducción diciendo, la palabra que aquí en este versículo se traduce como alegría es la palabra en griego que se traduce como jara o shara, que significa más que deleite y placer, porque ahí es donde vamos. A veces confundimos la verdadera alegría con el deleite y el placer. Pero no, el deleite y el placer pueden ser emociones que se experimentan en un momento, pero son pasajeras. A ti te pueden decir que te ganaste el baloto y hasta te puede dar un infarto de la emoción, pero eso no es alegría. ¿Saben por qué? Porque hasta puede ser que ese baloto luego se te convierta en un problema más grande. A veces las cosas que nos producen supuestamente alegría no son más que emociones que después se convierten en problemas. Y no estoy diciendo que todo sea así, pero no confundamos las emociones con la verdadera alegría. Tanto que ya veremos que esta alegría es verdadera, es duradera, es eterna. Entonces, lo primero que quiero que veamos, el primer punto que quiero que veamos, en la primera parte del versículo 22 es la raíz de la alegría. Es decir, ¿de dónde procede esta alegría? Porque quiero decirlo, a menos que tengamos a Dios en nuestros corazones, jamás experimentaremos verdadera alegría. Y si tenemos a Dios en nuestros corazones, podemos y debemos experimentar esta alegría. ¿De dónde viene esta alegría? ¿Cuál es la raíz de esta alegría? Al igual que en la enseñanza pasada, es evidente, es muy claro. Gálatas 5:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ya vimos ahora hace 8 días, amor. ¿Y qué sigue diciendo? Alegría, o gozo, o jara. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que esta clase de alegría, que es muy particular, ¿quién la produce? El Espíritu Santo. Ahora entonces hagámonos esta pregunta. ¿Experimento yo alegría? ¿Experimento yo gozo por medio del Espíritu Santo? Ahora me dirás, Alex, pero ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? No lo sé. Pues, no sé si realmente yo experimento esa alegría. La verdad es que yo a veces vivo es como más triste que alegre. Mis hermanos, como les decía, esto no son emociones. Esto no significa que tengamos que vivir con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, aunque eso sería muy bueno. Y lo digo por mí mismo. Se ve uno más bonito cuando ríe, cuando sonríe, ¿o no? Se ve uno mejor. Hasta cae mejor a las personas cuando sonríe. Y ojalá uno pudiera vivir siempre con una sonrisa. Eso sería muy bueno. Pero no se trata de vivir siempre con una sonrisa. Se trata de experimentar la alegría que solo Dios puede producir en nuestras vidas. Solo Dios puede producir esta clase de alegría. Y como les decía, mis hermanos, aunque puedan existir muchas emociones en nuestras vidas, solo Dios puede producir verdadera alegría. ¿Y de dónde viene esta alegría? Y aquí es donde quiero que entremos directamente en materia. Cuando uno entiende el Evangelio, que es lo que Pablo viene enseñando en esta carta de Gálatas, ¿qué es el Evangelio? Que si Dios me diera a mí lo que merezco, si Dios nos diera a nosotros lo que merecemos, ninguno de nosotros estaría hoy aquí, con vida siquiera. Porque lo que nosotros merecemos, por causa de nuestro pecado, es estar ya en el infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora mucha gente dice, pero ¿por qué me estás diciendo que yo merezco en este momento estarme quemando? Lo que pasa es que muchas veces hemos malinterpretado la palabra de Dios. Aunque la Biblia en ocasiones menciona el infierno como una llama, eso es simbólico, porque en otros lugares los menciona como oscuridad, en otros lugares lo menciona como muerte, en otros lugares lo menciona como destrucción. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es simple. El infierno es estar separados de Dios para siempre. El infierno más grande es estar lejos de Dios. Y la verdadera muerte, el verdadero infierno, que puede ser, que de hecho creo que es más fuerte que una llama que me queme, es que un día sepa que hay un Dios que es real, pero ya no tenga esperanza de estar con Él. Porque todo lo bueno que recibimos en esta vida, ¿de dónde viene? De parte de Dios. Y si Dios se alejara de nosotros, entonces ¿qué tendríamos? Solo males, solo pesares. Puede ser que esté en la peor situación del mundo, pero aún si todavía experimento un poquito de alegría, un poquito de salud, un poquito de bienestar, no lo merezco y eso viene de parte de Dios. Ahora, esta es la pregunta, ¿será que Dios nos ha dado más que esas cosas en esta vida? Mis hermanos, pensemos en cada cosa buena que tenemos en esta vida. ¿De dónde viene? De parte de Dios.
Aunque hayan cosas malas, la pregunta es, ¿merecemos las buenas? Lo que pasa es que nos han enseñado que merecemos mucho, pero la Biblia enseña no merecemos nada. Si Dios nos pagara por lo que somos, estaríamos condenados. Pero aparte de esto, no solamente tú y yo debemos sentir hoy gozo y alegría. Hermanos, hoy yo tengo tantas cosas en esta vida. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no hasta tener una sonrisa sabiendo que hoy Dios, por ejemplo, me tiene con vida? Me permite verlos a ustedes, disfrutar de su compañía. Hasta tengo alimento, hoy no he aguantado hambre, tengo vestido. Pero ¿saben cuál es realmente el punto más grande para que tú y yo hoy estemos alegres? Que somos salvos. Y que aunque en esta vida haya dolor y sufrimiento, tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús, un día estaremos en la eternidad con un cuerpo que no se va a desgastar, con una mansión que no te la alcanzas a imaginar, con cosas, mis hermanos, que esta mente no nos alcanzan a vislumbrar. Y tú y yo vamos a recibir eso solo por gracia. Entonces, ¿cómo no alegrarnos por esto? Cuando yo pienso en la eternidad, como dice por ahí una canción, yo quisiera que ya Cristo viniera o quisiera en este momento volar a esa eternidad. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Ahora, mis hermanos, ¿por qué debemos entender esto? Porque siempre que la Biblia habla de la palabra hara o shara, en el idioma original, que es gozo y alegría genuinos, siempre habla de Dios y habla de su eternidad. Por eso notemos, por ejemplo, lo que el salmista dice en el Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2, porque aún desde el Antiguo Testamento los hombres de Dios entendieron esto. ¿Saben qué decía el salmista? En esta traducción me encanta porque esto debe ser así, es decir, es la traducción más correcta. ¡Oh, qué alegría! Para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. ¿Y sabe qué me dice la Biblia? Que en una cruz el Hijo de Dios murió para perdonar tus pecados y los míos. Ahora, todos tus pecados han sido perdonados. Todos mis pecados han sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no sentir alegría? Te hago una pregunta, mi hermano, te hago una pregunta, mi hermana. ¿Esta semana le fallaste a Dios? Así fuera en el pensamiento. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no has dejado de ser hijo de Dios. Y Dios te sigue amando. Y estamos aquí. Y no necesitas venir a confesarme tus pecados. Ya Dios te ha perdonado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No debes sentir gozo y alegría por esto. Y David decía, ¿saben qué me hace sentir alegre? Saber que aunque soy un pecador, Dios me ha perdonado. Aunque soy un desobediente, Él ha cubierto mi pecado. Y hoy entendemos que eso le costó todo a Dios, la sangre de Cristo. ¿Cómo no estar alegres por esta verdad? Versículo 2. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Para un pecador tan grande como yo, esto me trae alegría, porque Dios me perdonó. Y dice la siguiente parte del versículo, los que llevan una vida de total transparencia. En este pasaje en particular, David está reconociendo su pecado y entonces decimos, David, ¿por qué me vienes a hablar de vida de total transparencia si al contrario estás diciendo que eres un pecador? Es que cuando Dios nos perdona, quedamos tan limpios que quedamos transparentes como el cristal. Entonces, a pecadores como tú y como yo, que hoy Dios nos diga a través de su palabra que somos perdonados, que Él nos ve limpios, puros, perfectos y sin mancha, por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cómo no debería esto alegrarnos en este día? Y ahora, ¿todos tienen esta esperanza? No. Pero tú y yo la tenemos. ¿Y por qué? ¿Porque la merecemos? No, por gracia. Por eso es lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo está diciendo estas palabras en un contexto donde había hombres que les estaban diciendo a las personas, para ustedes ser aceptados delante de Dios, para ustedes ser puros, santos y perfectos, tienen que esforzarse, tienen que hacer un montón de cosas para que Dios los acepte. Y Pablo dice, no, Dios ya los aceptó por la obra de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, sí, tú sabes que eres un pecador, pero sabes que eres perdonado por la obra de Jesucristo. Esto debería producir gozo en tu vida. De hecho, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, antes de morir en la cruz, dijo en Juan 16:22, así que ahora ustedes tienen tristeza. ¿Por qué los discípulos tenían tristeza? Porque Jesús les estaba contando que Él iba a morir en una cruz. Ahora, ellos pensaban que el Mesías, el Salvador que ellos esperaban, los iba a llevar a ser ricos, poderosos, a destruir los enemigos físicos. Y resulta que este Mesías que ahora vino, Jesús, parecía que derrumbaba todas sus expectativas. Así es como muchas personas ven a Dios. Si yo creo en Dios y yo lo obedezco, Él me va a ayudar en todas las cosas en esta vida. Ese es el tipo de Mesías que también esperaban los apóstoles. Lo interesante es que Jesucristo no vino para eso, aunque Él un día nos va a dar eso, pero en la eternidad. Él vino fue a resolver el problema más grande, el pecado. Porque si uno lee la historia, ese Pedro era bien pecador. Cuando uno lee los evangelios, ese Pedro metía la pata y no solo Pedro, todos. Juan y Santiago, que parecían muy mansos, los llamaban hijos del trueno porque les encantaba lanzar maldiciones.
Por allá iban con Jesús y unos que no les gustó, no les gustaron porque por ciertas cosas le dijeron, Señor, ¿quieres que, digamos, que caiga fuego del cielo y los consuman? Hombre, esa gente era asesina, tenía mentalidad psicópata. Y esos eran los discípulos de Jesús, porque ellos pensaban que de eso se trataba el reino de Dios. Cuando Jesús les abre el corazón y les muestra la realidad de que Él vino no a establecer un reino humano, Él no venía a derrocar los imperios del mundo, sino que Él venía a derrocar el verdadero mal, que era el mismo diablo, el pecado y sus potestades, y que lo iba a hacer a través de morir en una cruz. Ellos se pusieron tristes y Jesús dice, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Él les dijo, es que yo voy a morir, pero les estaba diciendo, pero voy a resucitar. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que ellos iban a sentir tristeza porque verían a su Mesías colgado en una cruz. Y así fue. Estaban tan tristes que decían, la esperanza que teníamos se nos acabó, se nos fue al piso. Pero ¿qué sucedió cuando vieron a Jesús resucitado? Esos hombres eran tan alegres y tan felices que estaban dispuestos a entregar su vida por esta verdad maravillosa. Entonces, mis hermanos, ¿tenemos razones más que suficientes para estar alegres en esta mañana o no? En Romanos capítulo 3, versículo 35, el apóstol Pablo dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Que es que nadie me quiere, que todos me odian, hay uno que te ama y te ama tanto que entregó su vida por ti. Que es que me siento solo, angustiado, desamparado, hay uno que nunca te ha dejado, que te da el Espíritu Santo para decirte, te amo tanto que entregué la vida de mi hijo para salvarte, para hacerte mi hijo. Y aún en medio de la soledad yo estoy contigo. Entonces, estamos tristes. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que como cristianos no vivamos momentos de tristeza. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero si en esos momentos nos recordáramos el Evangelio, si en esos momentos aún de tristeza, ¿qué me está causando esta tristeza? ¿Un problema de esta vida? Pues saben una cosa, Cristo ya pagó por todos mis problemas, por todas mis dificultades, para darme la bendición más grande, vida eterna. Y en ese momento, mis hermanos, estoy seguro que el Espíritu Santo colocará una sonrisa en tus labios. Y se los digo por experiencia propia. En ocasiones, quizá a las 2, 3 de la mañana, yo también me he enfermado. Y he también sentido dolores. Y aún en medio de ese dolor, ¿saben qué pienso, Señor? Pero un día no experimentaré este dolor y estaré en tu presencia por siempre. Al final este dolor, mañana puede ser que se pase. O al final, pues no durará para siempre. Y mis hermanos, eso empieza a traer paz a nuestros corazones y nos alegra. Y hasta nos quedamos dormidos pensando en la verdad de Dios. Porque lo más grande es que Cristo sacrificó su vida para perdonarnos y hacernos hijos de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ya vimos ese capítulo un par de semanas atrás en el estudio de Apocalipsis. Por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan. Y en el contexto nos está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si aún el cielo se goza en la obra de Cristo, como les decía en esa ocasión, en esa enseñanza, si aún los ángeles cantan por la obra de Cristo, aunque Cristo no murió por los ángeles, ¿cuánto más nosotros deberíamos sentir gozo y alegría cuando entendemos que Cristo entregó su vida por mí? A veces esperamos mucho de los demás, pero no, mis hermanos. Aquel que tiene todo para darnos, Dios mismo, el Hijo de Dios, entregó su vida para salvarnos. ¿Qué más queremos nosotros? Él nos ama y esto debería llenarnos de gozo y alegría. Por eso, volviendo a los salmos, este salmo es increíble. El Salmo 9 está en un contexto mesiánico, es decir, hablando del Salvador. Es un salmo de salvación. El salmista dice, gracias a ti, es gracias a Dios, estaré lleno de alegría. Cuando mi alegría viene es de las cosas de esta vida, que me gane el chance. Eso se va, mañana ya no tienes 100 pesos. Si tienes una casa, disfrútala. Pero eso tarde o temprano se pierde. Ahorita el hermano Diego hablaba de lo que nos muestra las noticias. Cierto, este huracán, es un huracán, ¿cierto? El que está destruyendo todo esto. Y muchas personas dicen gracias porque tenemos vida, pero seguro que sus pertenencias se perdieron, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo, Dios quiera que no nos pase, ¿cierto? Pero nos podría suceder que una situación nos quite lo que tenemos. Pero ¿será que algo nos puede quitar la vida eterna? ¿Será que alguien nos puede arrancar de los brazos de Cristo? ¿Será que alguien nos puede quitar esta salvación maravillosa? Al contrario, dice la palabra de Dios, gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué es lo que nos debería llevar a estar llenos de alegría, a querer cantar? La verdad de Dios, Dios en nuestro corazón.
En Lucas capítulo 10, versículo 20, la palabra de Dios dice, esto lo dijo Jesús, notemos, se lo dijo a los discípulos, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. No te alegres aun si Dios hoy hace un milagro en tu vida. Saben, Dios podría sanarme de esa enfermedad que hoy me aqueja. Y yo puedo alegrarme por eso. Pero Jesús nos diría, porque eso era lo que estaba pasando. Los apóstoles estaban felices porque veían milagros en el nombre de Jesús. Y hoy tanta gente es lo que anhela y desea, y es que si Dios me hiciera ese milagro, yo sería feliz. No, mis hermanos, Dios ya ha hecho el más grande milagro. Jesucristo mismo dijo, no se alegren tanto por los milagros, alégrense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense porque ustedes ya tienen eternidad. Porque aunque esa enfermedad hoy se sanara, mañana vuelve y me da otra y me muero. No que quiera que nos dé enfermedades. Pero mis hermanos, si Jesucristo mismo dijo que lo que nos debería alegrar debería ser la eternidad. Por eso, cuando en Salmos capítulo 51, David está escribiendo acerca de su pecado, ¿qué dice en el versículo 12? Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Y por qué he traído este versículo? Porque aquí es donde vemos. ¿Sabe qué debería quitarnos la alegría? ¿Sabe qué debería quitarnos el gozo? El pecado. Eso sí. Como alguien dijo por ahí, un cristiano que ha pecado es santo, pero es un triste santo. Mis hermanos, lo que de verdad debería más llenarnos de lágrimas y de dolor es cuando le fallamos a nuestro Dios. Porque aunque no perdemos la salvación, notemos que David no dijo, devuélveme la salvación que perdí cuando pequé. Y este salmo está escrito en el contexto de cuando David se acostó con la esposa de otro y mandó a matar al hombre para quedarse con esa mujer. Eso es terrible, eso no está bien. Desastroso, ¿no? ¿Qué perdió David? ¿Su salvación? ¿Qué perdió David? Ya no fue hijo de Dios. Perdió el gozo. Entonces, si hoy hemos sido perdonados y aun si hasta Dios nos lleva a vivir en obediencia, no deberíamos hoy estar alegres con nuestro Dios. Pero ¿quién produce esa clase de alegría? El Espíritu Santo. Y ahí es donde me parece que hay una verdad increíble y única. ¿Por qué la verdadera alegría? ¿Por qué la raíz de la verdadera alegría no son las cosas de esta vida, sino que viene solamente de Dios? Porque estoy seguro que tú y yo, antes de conocer a Cristo Jesús, no experimentábamos esto. Antes, al contrario, nos disfrutábamos el pecado, nos deleitábamos en la maldad. ¿Cómo sé realmente si tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo sé si experimento ese gozo? Te hago esta pregunta. Cuando estás viviendo en obediencia, ¿cantas y te sientes alegre? Y al contrario, cuando le fallas a Dios y haces esas cosas que hasta hacías antes, ¿qué pasa ahora? Dices como muchas personas, esto era lo que me hacía falta, tirarme una canita al aire para poder estar feliz. Te podrías tirar esa canita al aire y ¿sabes qué sientes en tu corazón si eres hijo de Dios? Pierdes el gozo. Entonces entendemos que si hay un gozo que solamente lo produce Dios, por eso volvemos al mismo punto de esta enseñanza y de esta serie. No, la salvación no se pierde y no estamos bajo la ley, pero lo más increíble es que cuando Dios nos cambia y nos transforma, hasta obedecer ya no es por obligación, sino que estás un gozo. Y por el contrario, desobedecer. No es que qué miedo me voy para el infierno. No es que qué miedo quebranté la ley de Dios, aunque hemos quebrantado la ley de Dios, todos lo hacemos. Sino que decimos, Señor, he perdido el gozo. Porque hoy me doy cuenta que antes lo que más gozo me da es servirte, es honrarte. Lo que más gozo trae a la vida de un cristiano es vivir en obediencia para Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. Por eso todo lo contrario se llama religión. La religión te hace sentir culpable, pero te lleva a salir de ese problema en tus propias fuerzas. Más bien la Biblia te hace esa pregunta. Dios nos hace esa pregunta. ¿Sientes gozo al vivir en obediencia? ¿Te alegras en caminar por el camino recto? Y cuando te desvías, cuando pecas, cuando fallas, ¿pierdes el gozo? Por eso en el Salmo 122, versículo 1, la palabra de Dios dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Por qué traigo este versículo? Porque estamos viendo que esta clase de gozo solo la produce Dios. Si algunos de nosotros hubiéramos escuchado esto hace 10, 15, 20 años y nos hubieran dicho eso, vamos a la iglesia, lo invito a la iglesia, ¿qué decíamos? Qué pereza. Yo mismo que nací y crecí en un hogar cristiano, mis hermanos, lo recuerdo palpable. ¿Sabe por qué iba a la iglesia? Por obligación. A veces chantajeado. Mi mamá me decía,
Si no va al culto, si no va a la iglesia, no lo dejo ver televisión. Todo el fin de semana, ¿quién no va a la iglesia? Pero yo deseaba era que eso se acabara ya. Si no va a la iglesia, no le compro el regalo que le dije que le iba a comprar. Pero mis hermanos, Dios lo sabe y se los digo con todo mi corazón. Hoy el día que más anhelo es el día de la reunión. Y este tiempo me trae un gozo y una alegría que ustedes no se alcanzan a imaginar. Qué diferente cuando vamos a la iglesia no por obligación, sino por amor. Entonces, ¿qué es lo que más disfrutamos hoy? ¿Qué nos da alegría? Las cosas de Dios. Entonces, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Seguro que si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón, estaríamos aquí como decimos vulgarmente, como perro con gusanos. ¿A qué hora se acaba esto? Me quiero ir de aquí. Pero cuando Dios hace una obra en nuestro corazón, estar aquí no nos salva, pero lo anhelamos, lo deseamos. Nos levantamos temprano, organizamos las cosas porque queremos estar en comunión con nuestros hermanos, escuchar la palabra. Todo el mundo quiere eso. Los que no son cristianos quieren esto. Los que no son cristianos se gozan en esto como tú y yo nos gozamos. Entonces, ¿cómo no saber que sí hay un gozo que es solo producto de Dios en nuestras vidas? Cuando tú y te gozas en las cosas de Dios. Y el salmista decía eso, el salmista no decía, uy, ya es el domingo y tengo que ir, porque si no, Dios me va a castigar. No, qué alegría poder compartir con mis hermanos, qué alegría ir a la casa del Señor. Obviamente hoy entendemos que esto es más maravilloso, ¿saben por qué? Como dice Romanos 8:16, pues su espíritu, el espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Por qué he traído este versículo? Porque aunque hoy nos alegramos en estar en este lugar, aún así podemos seguirnos alegrando cuando nos vayamos de este lugar, porque ya no tenemos que ir a un lugar para ver a Dios y tener comunión con Dios. Aunque salgamos de este lugar, seguimos teniendo comunión con Dios porque ahora el Espíritu vive en nosotros. Por eso, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? En el momento en que sientas tristeza y dolor, y me lo estoy diciendo a mí mismo en esta hora, de hecho Dios me lo dice a mí también, Alex, cuando estés triste, cuando sientas que tienes muchas dificultades y que de pronto es momento para llorar, recuerda que yo estoy contigo, que yo estoy viviendo en tu corazón. No estás solo, allí estoy yo contigo. Recuerda que te estoy guiando por el buen camino. Y eso seguramente, con total seguridad, traerá gozo a nuestra alma. Si es que somos hijos de Dios. Espero que sí, espero que sí. Mis hermanos, entonces, pregunto, ¿esta clase de alegría la da el mundo? Esta clase de alegría, ¿quiénes son los únicos que la tienen? Los hijos de Dios. La tienes. Eres hijo de Dios. ¿Cómo no alegrarnos hoy y siempre en nuestro Dios? Entonces, como ya vimos, por eso la Biblia dice, esta clase de alegría es producto del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu Santo? A muchos de nosotros hasta nos hacían sentir tristes. ¿Ya hablaste en lenguas? ¿Ya te caíste? ¿Ya temblaste? ¿Cuánto hace que no tienes el Espíritu Santo? Y entonces estábamos anhelando que viniera ese pastor ungido para que nos diera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu vida. Y Él puede producir gozo, alegría, paz, todas estas verdades, todos los días en tu vida. Y lo puedes experimentar. Cierto que puede ser que nos haya pasado como la ancianita de la anécdota al principio, que no habíamos entendido mucho esta alegría. Pero que es maravilloso saber que hoy podemos tener alegría. Yo hoy estoy alegre. Y esta alegría no me la puede dar el mundo. Mis hermanos, porque soy salvo por la gracia de Dios, aún sin merecerlo. Porque puedo tener comunión con ustedes. Porque puedo cantar a Dios. Porque la música que más llena hoy mi corazón. Porque hoy no me tienen que decir, es que es pecado escuchar música secular. Para mí no es pecado. Ay, les dijo que no era pecado. Para mí no lo es. Pero yo se los quiero decir desde mi corazón. Pero me fastidia, al menos la mayoría de música que escucho en este mundo, que lo único que ahora dice son groserías y cosas que son absurdas. En cambio, colóqueme una canción que honre y exalte a Dios y mi corazón se llena de un gozo que no puedo describir. Y no es porque no pueda escuchar esa otra música. Mejor hoy con mi corazón puedo elegir. Elijo escuchar aquellas canciones que edifican mi vida, que me hacen sentir verdadero gozo y alegría. ¿Para qué quiero escuchar una canción que me invita a beber por mis penas? Mejor prefiero escuchar esta verdad que me dice que aún en medio del dolor puedo sentir gozo porque Dios está en mi corazón. Eso sí que me alegra. Y a los hijos de Dios, eso es lo que los alegra. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la expresión de la alegría. La expresión de la alegría. Entonces, ¿cómo se expresa esa alegría? ¿Cómo podemos mostrar esa alegría a los demás?
Lo que les digo, si podemos brindar una sonrisa, está bien. Pero no se trata tampoco de vivir con cara de sonrisa. Aunque eso está bien. Allí hay muchas caritas de sonrisa. ¿Cómo podemos expresar esta alegría? Como dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, Gálatas 5:23, la última parte. Nuevamente, no existen leyes contra esas cosas. Cuando lo que uno hace para Dios lo haces lleno de gozo, tú necesitas que te obliguen. Tú necesitas que te digan, es que si no haces eso te vas para el infierno. Es que si no haces eso te va a caer la maldición de Dios. Qué diferente cuando tú haces las cosas con alegría. Y no es el tema, y no quiero hablar de ese tema, pero hasta la Biblia dice que Dios ama es al ¿qué? Al dador alegre. Pero hay muchos te llevan a la ley, ¿para qué? Para sacarte el dinero. ¿Alguna vez le has dado algo a alguien con alegría? No por tristeza ni por obligación. ¿Cómo te sientes? Bien. Sí, mis hermanos, por eso dice la palabra de Dios, es que no existen leyes contra esas cosas. Cuando tú realmente experimentas esa es la alegría, el gozo, la paz del evangelio, todo lo que tú haces nace de un corazón que ama, de un corazón alegre. Vuelvo y repito lo que decía hace un momento, cuando no tienen que obligarte a venir a la reunión de iglesia, sino que tú lo haces con alegría y hasta cuando no vienes te hace falta. ¿No es verdad? Ahora, en serio lo digo, no es lo que experimentamos. Y te lo digo con todo tu corazón, si tú tienes que venir aquí obligado, no lo hagas. Más bien te diría, por favor, pídele a Dios, coloca entonces esta alegría en mi corazón. Si lo que tú haces lo tienes que hacer es obligado, dile, Señor, entonces yo no soy salvo. Y no estoy diciendo que venir acá a la iglesia, me estoy refiriendo a todo. La obediencia. La obediencia debería ser ¿con qué? Con gozo, no por obligación. Como mucha gente dice, es que ustedes dicen que ya no están bajo la ley, entonces pueden matar. Con un corazón alegre, ¿quién se va a poner a matar? Aunque yo a veces pienso que cuando uno tiene esta alegría podría matar a alguien, pero de la risa quizá. Yo creo que sería la única manera en que mataríamos a alguien. Es que ustedes que dicen que ya no están bajo la ley, se pueden ir a adulterar. Cuando uno vive este gozo, los esposos ahora disfrutan ese matrimonio con una alegría que solo Dios les puede dar. A ese hombre ya le hace falta ver a su esposa. Esa esposa ya está mirando la hora a qué hora llega el esposo. Y lo hace con alegría. Y si no lo estás experimentando, pídele a Dios que le dé esta clase de alegría. Qué hermoso sería eso, cuando ya la fidelidad en el matrimonio no es por obligación, sino por gozo, el gozo que produce Dios. Mis hermanos, ¿no sería todo diferente? Bueno, es que creo que es todo diferente. Por eso dice la palabra de Dios, por eso es que no existen leyes contra estas cosas. Ahí es donde viene, la pregunta es, ¿tengo el Espíritu Santo en mi vida? Por eso, mis hermanos, lo que yo más deseo en el corazón de ustedes es que el Espíritu Santo esté en ustedes. Y así no tengo necesidad de estarlos obligando a nada. Pero hay muchos que les encanta eso. Usted tiene que dar, usted tiene que venir, usted tiene que ser fiel. Es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero la Biblia también dice, pero la verdadera vida cristiana es que tú haces esas cosas con alegría, porque están en tu corazón. ¿Quién las coloca? El Espíritu Santo. ¿Existen leyes contra esas cosas? No. ¿Cómo expresas entonces tú la alegría? Lo que les decía, no necesitas tener una sonrisa de oreja a oreja, sino cuando tú haces las cosas para Dios con alegría. Cuando esa hermana, esa esposa le sirve a su familia con alegría. Pero no porque, aunque está bien, estoy diciendo que es correcto, el esposo vino y le dio gracias por ese almuerzo tan rico. Y aunque no le dio las gracias, pero es que lo hizo con alegría, nadie le puede quitar esa alegría. Lo hizo con amor, nadie le puede quitar ese amor. Mis hermanos, no existen leyes contra esas cosas. Por eso volviendo a Salmos, porque me encanta, porque esta es una verdad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Salmos 119:14. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. ¿Qué dice David? Para mí obedecer era como ganarme la lotería. Eso es lo que yo deseo en el corazón de cada uno de ustedes. Cuando uno quiere obedecer y cuando uno dice, esa es verdadera riqueza. ¿De qué me sirve a mí ser un desobediente? ¿De qué me sirve a mí ser un mentiroso? Entonces miento para ganar ese negocio, ¿cierto? Prefiero obedecer. Para mí es mejor obedecer que ganar ese negocio con mentiras. Pero eso es obligación o qué diferente es cuando lo haces con alegría. Que Dios coloque esa clase de alegría en nuestros corazones. David era un hombre rico, pero él decía, un hombre que sabía lo que era la riqueza, él decía, para mí, obedecer tus leyes, vivir en obediencia, me alegra tanto como tener dinero. No, no está mal que tú tengas dinero y no está mal que los disfrutes. Y es más, es que seamos sinceros, aquí no vengo a ser hipócrita. Hombre, si a mí usted hoy me regala $1,000,000, yo me alegro, se lo aseguro.
Ahora no lo estoy pidiendo, cuidado. Que no van a decir es que Alex allá está pidiendo $1.000.000 de ofrenda. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que si, bueno, no tú. Es más, hace poco, alguien que obviamente no va a decir quién, ni siquiera es de la iglesia, me regaló dinero. ¿Sí? Yo me alegré. Hombre, ¿quién no le da alegría a eso? Vuelvo digo, ni que fuera, o sea, sería un mentiroso. Pero la pregunta es, ¿pero nos alegra tanto como también vivir en obediencia? ¿O será que nos alegran más las cosas materiales que la verdad de Dios? Mis hermanos, las cosas de esta vida también nos alegran. Yo sé que el que está casado se alegra con su esposa. Yo sé que el que tiene hijos disfruta a su familia. Yo sé que el que tiene una casa y la puede amoblar y la tiene bonita, la disfruta y se alegra con ello. Hombre, uno se alegra cuando las cosas aún de esta vida prosperan. Pero la pregunta es, ¿pero también me alegro cuando mi vida cristiana prospera? ¿Me alegro cuando vivo en obediencia? Esas cosas son verdades. Salmo 119, versículos 111 y 112 es el único pasaje que he traído en traducción en lenguaje actual porque me encantó como lo dice. Estos dos versículos están unidos en esta traducción. Tus enseñanzas son mías. Son la alegría de mi corazón. He decidido cumplirlas para siempre hasta el fin. Podemos ver que él dice, para mí la enseñanza de la palabra de Dios me alegra. A todo el mundo le alegra escuchar una enseñanza de estas. A todo el mundo. Vuelvo digo, si a los cristianos, los que no son cristianos, ¿qué dicen? Ay, sí, qué rico ir a escuchar allá la palabra de Dios. No, prefiero quedarme en casa. Bueno, no es que esté mal dormir, yo también disfruto dormir. Pero la gente dice, no, prefiero dormir, prefiero irme a un bar a tomarme unas cervezas y allá sí disfruto. Pero a ti y a mí nos dicen eso y ¿tú qué dices? Yo prefiero la palabra. Yo prefiero la verdad de Dios. Yo disfruto las enseñanzas de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando esto es real en nuestras vidas, qué diferente es la vida cristiana. Y vuelvo e insisto porque este es el centro de toda la serie. ¿Es esto religión? ¿Qué es lo que yo quiero? Que tú te comprometas en este lugar a venir todos los días sin falta para que te ganes el cielo. O mejor que todos los días vivas con gozo, pensando en Dios y viviendo para Dios en obediencia. Y que disfrutes la enseñanza de la palabra. Por eso en Juan capítulo 15, versículo 10, versículos 10 y 11, Jesucristo dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Espera, Alex, es que estamos hablando de la alegría, no del amor y no de la obediencia. Versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando ustedes son mis discípulos y me aman y me obedecen, eso los lleva a desbordar de gozo. Nada mejor que vivir para Dios. Nada que traiga más gozo a nuestras vidas que cuando sabemos que lo que hicimos fue lo correcto y honramos a Dios. Y lo más increíble es que ya no hacemos estas cosas para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos. En Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. ¿Por qué traigo este versículo? Allí está alegría. ¿Sabe qué también trae alegría a nuestras vidas? Y eso yo sé que es real en cada verdadero cristiano. Ver a otros conocer a Cristo Jesús. Qué alegría cuando uno ve a la familia que realmente entiende el Evangelio y coloca su fe en Cristo Jesús. Y de hecho esa es la alegría que esperamos todos, ver a toda nuestra familia, no en una nueva religión, sino conociendo realmente a Dios. ¿Y qué es lo que más deseamos? Hasta nos da alegría hasta cuando alguien cree en Cristo, así no lo conozcamos. Ver a una persona que viene en la congregación y escucha la palabra y se goza en esta verdad, eso es una alegría que no nos roba a nadie. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, ¿saben también qué nos da alegría? Verlos a ustedes, iglesia. Saber que ustedes han creído en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el contexto. Si te quieres leer toda la carta a Tesalonicenses, son dos cartas muy cortas. Pablo dice, qué alegría saber que nuestro trabajo no ha sido en vano. Y lo que les hemos predicado, ustedes lo han recibido y han creído en Cristo. Qué maravilla saber y qué alegría que ustedes han creído en Cristo y están dando fruto que se puede ver en sus vidas. Entonces no es obligación, es un gozo y una alegría cuando vemos la obra de Dios en el corazón. También lo dice a los corintios. Notemos que Pablo vivía feliz viendo a los hermanos. Dice en 2 Corintios 7:7, su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que recibió de ustedes. Está hablando de Tito. Cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. Pablo tuvo un conflicto con los corintios. Sin embargo,
Tito un día vino donde Pablo y Pablo se alegró muchísimo, no solo por ver a Pablo, sino por saber que los hermanos en Corinto no odiaban a Pablo, sino que lo amaban, lo anhelaban, a pesar de que habían tenido un conflicto. Hago la misma pregunta. Cuando tú y yo somos cristianos, puede ser que esa persona que me hizo tanto daño, que me hizo tanto mal, ¿qué pasa cuando esa persona viene y me pide perdón y me da un abrazo? Un verdadero cristiano que dice, no, 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 yo no voy a aceptar. Usted siente una alegría. O lo mismo, hasta uno siente alegría cuando uno puede ir a esa persona que quizá la ofendió y le dice, perdóneme, perdóneme, y hasta le da un abrazo. Entonces notemos, esa alegría solamente viene de parte de Dios y así es como expresamos la verdadera alegría. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice Santiago, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Esta es esa clase de versículos que no queremos escuchar. ¿Cómo así que hasta en las dificultades nos podemos alegrar? Hay que interpretar correctamente este pasaje. No dice que te alegres por las dificultades. Hay mucha gente que dice eso. No, pero es que la Biblia dice que yo me tengo que alegrar en las dificultades. Así que yo estoy sufriendo, yo tengo que alegrarme. No es lo que dice el texto. Cuando tengas dificultades, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, no en las dificultades. Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo es? Porque es que como cristianos, aún en medio de la dificultad, podemos experimentar alegría, no por la dificultad, sino aún entendiendo que esa dificultad tiene un propósito en Dios. Que ese dolor tiene un propósito en Dios. ¿No es verdad? Lo que veíamos en el Salmo. Entonces, cuando uno ve eso, puede ser que uno a veces por necedad diga, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo sufro esto? Pero qué diferente cuando Dios nos lleva a reflexionar y decir, Señor, es difícil, pero yo sé que tú tienes un propósito con esto. Me estarás enseñando, me estarás corrigiendo. ¿Por qué? Hechos capítulo 5, versículo 41. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. ¿Sabe qué habían hecho con los apóstoles? Los habían metido a la cárcel y los habían azotado con varas. Eso te dejaba la espalda vuelta a nada. ¿Cómo salieron ellos? Con alegría. ¿Les dolía la espalda? Seguro. ¿Pero por qué estaban alegres? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Cristo. Es decir, lo que a ellos les traía alegría es, si Dios lo permitió, es por algo. Y de una u otra manera esto honrará a Cristo. Eso es lo que produce alegría. Saber que aún en nuestros peores momentos, en nuestras peores situaciones, Dios puede usar eso para su gloria. En Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23, la palabra de Dios dice, y con este pasaje quiero terminar. Son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Notemos lo que Jesucristo dice. No se los está diciendo Alex, y el que les diga lo contrario, está contrariando a Cristo. El que les promete que si crees en Cristo, Él te va a dar una bendición. Yo te digo, es verdad. La pregunta es, ¿qué clase de bendición? ¿Saben cuáles fueron las clases de bendiciones que Cristo prometió? Veamos este versículo, este pasaje. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? ¿Quién quiere esta clase de bendiciones? Hoy estamos repartiendo bendiciones. De estas sí no queremos. Eso fue lo que Jesucristo dijo. A ustedes les esperan bendiciones, es cuando los odian. ¿Quién quiere que los odie? Yo no quiero que me odien. Es lo que Jesucristo tampoco está diciendo, vaya, busquen problemas para que los odien. No, porque ya veremos de qué se trata. Y los excluya. Siempre les he dicho, estar hoy aquí predicando la palabra de Dios, es que, ay, mis hermanos, bendito sea Dios. ¿Por qué estoy hoy aquí predicándoles a ustedes? Porque me excluyeron, porque me odiaron. Si no me hubieran excluido, no me hubieran odiado, ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? ¿Dónde estaba yo? Me odiaron, me excluyeron. Favor que me hicieron. Qué bendición hoy poder compartir con ustedes. Y dice, y cuando se burlen de ustedes y los maldigan, ay, es que esa persona me maldijo, no sabe que me estás bendiciendo realmente. Como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre o a Cristo, que es una frase que se refiere a Cristo Jesús. Si hoy estamos siguiendo a Cristo, que nos odien, que nos excluyan, que nos hagan el feo, que se cambien de andén, que no nos diga Dios le bendiga sino buenas, ¿qué importa? Nos están bendiciendo, alegrémonos en ese momento. Y digamos, Señor, esta persona me está haciendo el feo y está diciendo, en vez de decirme Dios le bendiga porque ya no me considera su hermano, sino que hasta se cambia de andén y me mira feo,
Gracias porque tú no me miras feo. Gracias, Padre, porque hoy más que nunca sé que soy tu hijo y me has salvado por la obra de Cristo. ¡Qué alegría! Dice el versículo 23. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Mis hermanos, todo dolor en esta vida será recompensado en la eternidad. Eso nos puede dar alegría. Aún en medio del dolor, no nos alegramos en el dolor. Si yo hoy tengo una enfermedad, no me alegro en esa enfermedad. Pero lo que sé es que si Dios permitió esa enfermedad, Él me va a recompensar en la eternidad. Y ni siquiera lo merezco. ¿Cómo no vivir entonces alegres? Si hoy Dios no me quiso dar algo que yo quería, bueno, Dios, está bien, yo lo quería, pero seguramente que me vas a dar algo mejor en la vida eterna. Está bien, yo descanso en ti, me gozo en ti. Mis hermanos, por eso quiero terminar haciendo la pregunta de el título de la enseñanza. Alegría por la libertad. Esto es libertad, no es religión. Pero esto no trae alegría verdadera. ¿No deberíamos hoy estar alegres por esto, gozosos? Yo quisiera saltar de alegría por todas estas verdades. Eso es lo que digo, claro. Si yo voy a empezar a saltar de alegría, dirían, ¿está lleno del Espíritu Santo? Sí. Pero no porque esté saltando, sino porque el Espíritu me está llevando a entender esta verdad. Vuelvo y digo, si yo estuviera en mi pasado, aquí me hubiera emocionado, aquí hubiera empezado a saltar, a gritar y decir que aquí está la presencia de Dios. Y es verdad. Pero no necesitamos gritar. No necesitamos saltar ni temblar. Mejor queremos vivir esta libertad todos los días en gozo en nuestro Dios. Porque de nada me sirve aquí saltar y cuando salga de este lugar estar triste. Mejor quiero decir, Señor, yo quiero que esta alegría por esta libertad continúe todos los días hasta el final. ¿Queremos pedirle a Dios eso en esta hora en oración? Padre Celestial, eterno Dios, te damos muchas gracias hoy por tu palabra. Hoy entendemos, Señor, que esta alegría es real. Padre, que no nos suceda como la anécdota aquella donde la señora no sabía que tenía un tesoro. Hoy entendemos que nuestro tesoro no está en dólares. Nuestro tesoro, como dice tu palabra, está en vasos de barro. Somos tan frágiles, pero tú nos haces fuertes. Señor, sí, humanamente podría ser que tuviéramos muchas razones para estar tristes, pero por favor, que esta verdad nos haga alegres, no solo hoy, sino todos los días, hasta la eternidad. Padre Celestial, es lo que queremos, este fruto del Espíritu Santo. Que nos gocemos en tu palabra, que nos gocemos en la comunión con los hermanos, que nos gocemos como iglesia, que nos gocemos en la obediencia, que este gozo, Señor, que este shara sea real en nuestras vidas y que todos los días, Señor, podamos experimentar, si es posible, aún una sonrisa para dar gloria y honra a tu nombre, por tu gloria, por tu gracia bendita. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias aún por los que no han podido estar. Y solo te ruego, Señor, que si de alguna manera pueden escuchar esta enseñanza, que la escuchen, Señor, y que esa verdad, que esta verdad, al igual que en nosotros, en todos los que puedan escuchar esta palabra, produzca esta verdadera gracia. Este fruto, Señor, solo producto de tu Espíritu. Saber que somos salvos, saber que estamos siendo perfeccionados, saber que aún las dificultades tienen propósito en ti, saber que nos espera la gloria eterna solo por gracia, que estas verdades y muchas más de tu palabra sean las que traigan gozo, alegría a nuestra alma, pero que sea un verdadero gozo, un gozo genuino, una alegría real por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para honrar tu nombre, para exaltar tu nombre y para vivir en tu gracia bendita. Todo esto te pedimos, Padre Santo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.